Estamos a menos de 24 horas para que se pueda permitir la compra de criptomonedas en China, 1 de junio. Probablemente esta tarde-noche vayamos a preparar algún directo especial, así que os invito a que estéis atentos, pero también os invito a que vayáis directamente el enlace que tenéis aquí abajo en la descripción. Es el canal de Telegram y como ya sabéis ahí comparto diferente información que voy encontrando en internet que me parece de alto valor y sobre todo interactúo con vosotros. Entonces, dicho esto, vayamos a por lo que sería el vídeo de hoy, que viene muy cargadito de información. Entonces quiero aclararos de que ahora mismo el mercado, al menos en Bitcoin, lo tenemos con una caída de un 2.04 y esto también pues puede reflejar un poco el nerviosismo o la incertidumbre de qué cojones va a pasar a lo largo de las próximas horas. Ya sabéis que esto realmente es un evento fundamental que tendría que afectar para bien al mercado cripto, pero cuando todo el mundo está esperando esta noticia, puede pasar perfectamente lo contrario y desubicar a todos los inversores. Obviamente la noticia de China es una noticia que va a afectar para bien a largo plazo en cuanto al precio de las criptomonedas, pero por ahora os tengo que decir de que no tiene que ser un movimiento de activación y directamente subida de precios, ya que imaginaros que por lo que pueda suceder todo el mercado empieza a caer por otro evento y entonces el evento de China pues al final pasa a segundo plano. Entonces esto es lo que os quería recalcar y también no todo lo que veis es bonito, no todo lo que tiene que pasar en China sobre las criptomonedas tiene que ser maravilloso, sino que realmente al final en China hay personas, en España hay personas, en Argentina hay personas, en México hay personas, es decir, en cada país tenemos ciudadanos. Y estos ciudadanos tienen unos derechos a la hora de poder pues, hacer lo que quieran en el país, pero ya sabéis que hay algunos países, en este caso China, que realmente están sobrecontrolados. Entonces, al igual que hablamos de criptomonedas, también os quiero hablar de la situación de China porque tiene mucho que ver con lo que os voy a comentar a continuación. He encontrado este tweet de James, un gran amigo mío, que nos dice: algunos celebrando que China adopte cripto, otros preocupados por el uso que se le puede dar, especialmente si hablamos de medios de pago que pueden ser censurados, blockchains centralizadas que nada tiene que ver con la idea original. We are not the same. Efectivamente, las blockchain que ahora mismo están planteando en este libro de más de 100 páginas sobre Web3, NFTs, metaversos, que vamos a analizar a continuación, nos comentan sobre blockchain, ¿vale? Pero al final las blockchain, la esencia de la blockchain como tal, la cadena de bloques, es que es descentralizada, pero nos estamos empezando a dar cuenta de que estas blockchain no van a ser descentralizadas, sino que al contrario van a ser más centralizadas que descentralizadas, y esto es una noticia que realmente no puede llevarnos a ningún buen puerto. Entonces, aquí como estáis viendo, este es el famoso archivo que hoy vamos a comentar. Es un vídeo largo, pero te invito a que estés hasta el final. Incluso si te apetece, puedes poner el por 2, así lo verás en la mitad de tiempo. Y vamos a ir con el tweet que nos ha resumido Javier Ang. En este caso, muchas gracias desde aquí. No te conozco, pero muchas gracias por compartir este valor, ya que estaba intentando traducir el PDF. Era muy complicado porque realmente no tenía las herramientas necesarias y es por eso que estaba mirando tanto en Discord, páginas web y Twitter si alguien lo podía haber traducido, y en este caso vamos a darle caña, ¿vale? China superará a Estados Unidos para convertirse en la próxima potencia de Web3 e iniciar la próxima carrera alcista. 10 claves del último informe de 100 páginas de China sobre Internet 3.0. Muy importante saber la nueva rivalidad, o más que saber, conocer la existencia de la nueva rivalidad en Web3 con Estados Unidos y China, ya que a partir de ahora todo va a ir mucho más rápido, ya que ninguno se querrá quedar detrás. Entonces, vayamos a por el siguiente tweet. Antes de comenzar, la mayoría de los artículos de noticias afirman que el libro blanco de China habla sobre la Web3. En realidad, Web3 es solo una pequeña porción de la visión de China del futuro. Mientras el resto del mundo juega a las damas, China juega al ajedrez. Y esto realmente es una frase muy importante, ya que Estados Unidos está yendo muy lento con la regulación, está yendo muy lento con aceptar pues, las criptomonedas como un método de pago tradicional y sobre todo pues, la adopción de diferentes empresas que tengan alta relación con Web3, metaversos, NFTs,
Play to Earn, pero es que China realmente va con todo. Es decir, quieren ser los pioneros con este movimiento, sabiendo que Estados Unidos aún no ha avanzado tanto y que tienen este margen de tiempo para realmente adelantarlos por el lateral y colocarse como números 1 en todo el mundo. Y al final ya no es solamente una guerra de internet, sino que es una guerra psicológica, una guerra estratégica donde China quiere ser la potencia mundial, lo acabará siendo tarde o temprano, y es por eso pues que ahora mismo, como dice aquí en el tweet, China está jugando al ajedrez mientras que el resto del mundo está jugando a las damas. Entonces vayamos con más información. Futuro igual a Internet 3.0, al menos es como China lo está considerando. Internet 3.0 no es Web 3, es más que eso. Futuro donde las actividades virtuales y del mundo real se llevan a cabo en espacios 3D inmersivos que son indiferenciables del mundo real. Potencial para revolucionar industrias y remodelar e impulsar el crecimiento económico. Ya sabéis que China al final pues tiene una economía muy potente, un país donde realmente las personas están muy integradas en las redes sociales, incluso pues en el TikTok chino. Y esto allí puede llegar al punto donde tú puedas llevar unas gafas que realmente estén interactuando con el mundo real. Imaginaos todos los chinos con unas gafas que pueden también el gobierno chino traquear la visión de esas gafas, y eso realmente pues preocupa a muchas personas, pero realmente para China, propio China, le puede ir muy bien para realmente exprimir al máximo a todos sus ciudadanos a cambio de que ellos también puedan tener ciertas ventajas como ciudadano, que eso ya lo veremos más adelante. Entonces también nos comenta, blockchain es uno de los componentes principales de soporte, incluidas otras tecnologías emergentes como metaversos, inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual, red 6G y mucho más. Internet 3.0 aún está en etapas iniciales, más prominente en los juegos, pero incluirá todos los aspectos de la vida en el futuro. Es decir, ya estáis viendo que el movimiento no es solamente cripto, sino que es un movimiento abriendo más la cabeza y sobre todo pues yendo más a lo que podría ser una utilidad de criptomonedas dentro de mundos de metaversos, de NFTs o de incluso Play to Earn. ¿Quién nos dice que no podría ser un Play to Earn? Entonces blockchain es clave, pero probablemente no esté completamente descentralizado. Blockchain es útil para la propiedad y transacción de activos digitales y moneda, autenticación de identidad y gobierno. Entonces ya estás viendo que realmente China en este caso lo que quiere realmente es darle una utilidad mayor a la blockchain, pero no la blockchain como tal, como nosotros hemos entendido, una blockchain descentralizada. No, en este caso lo que ellos quieren utilizar es una blockchain algo más centralizada. No mencionó explícitamente su postura regulatoria sobre las cadenas de bloques descentralizadas, por lo que obviamente si no las tiene en consideración y no quiere comentar sobre ellas es porque probablemente vayan a ser más centralizadas. Y seguro que al final les dará pues una razón al pueblo, a todos los ciudadanos chinos, de por qué esta blockchain tiene que ser centralizada. Y seguramente tirará con el discurso de que es más segura. Esto lo que conseguirá es que tengamos pues un mejor desempeño como sociedad, etcétera, etcétera. Al final siempre hay un control de la situación. Entonces, si seguimos, nos comenta también que mencionó a Chainmaker, una plataforma blockchain empresarial respaldada por el Estado, desarrollada por la Academia de Blockchain y Edge Computing de Beijing el 21 de enero. Qué casualidad que tienen que trabajar con una plataforma blockchain respaldada por el Estado. Más investigaciones muestran que Chainmaker no está completamente descentralizado, utiliza un modelo de consorcio donde las organizaciones controlan la cadena. O sea que al final de descentralización poco por lo que estamos viendo. Empresas estatales importantes como Chinese Construction Bank y Tencent forman parte del consorcio. Vaya, qué raro, es decir, las empresas más importantes de China están detrás de todo este movimiento de Web 3 que ahora mismo China está considerando. Y claro, si China realmente está interviniendo con empresas estatales, no me cabe duda de que muchas de estas empresas también van a participar en el uso de criptoactivos, NFTs, metaversos, etcétera, etcétera, ya que Tencent al final es una de las empresas más conocidas en cuanto al desarrollo de videojuegos, y no solamente en China, sino a nivel mundial. Señales probables de que el gobierno chino todavía quiera mantener ciertos niveles de control sobre la cadena de bloques, y no menciono tampoco el Digital Yuan, la CBDC de China. Es decir, yo creo que de momento por donde están yendo los tiros es quieren darle una oportunidad al pueblo chino a que puedan realmente tener
la posibilidad de comprar criptomonedas, de que se puedan familiarizar, de que entiendan de lo que es la blockchain, pero poco a poco creo que el control de esas blockchain cada vez será más centralizado, y cuando ya todo esté prácticamente centralizado volverán a tener el control de todas las personas, y ahí es donde podrán añadir ese digital yuan, el yuan digital que tantas veces hemos comentado. Por otro lado, también tenemos un sentimiento positivo general para los NFTs. Reconoce que China tardó en adoptar los NFTs, pero las empresas están muy interesadas en explotar los NFTs. Y es que al final el NFT no deja de ser una tecnología que realmente tiene un uso muy pero que muy importante. Pueden lanzar, por ejemplo, membresías, estas empresas de videojuegos, a sus usuarios, y que si ellos poseen un NFT puedan tener unas ventajas. Y esto al final, que pase por una blockchain más centralizada o descentralizada, da igual, porque las utilidades se pueden permitir y no se pueden hacer copias de esos NFTs. Entonces Shanghai ha propuesto apoyo para empresas líderes en la exploración de plataformas comerciales de NFTs para promover la digitalización de activos. Esto es un blog donde estáis viendo este artículo que habla perfectamente de esta noticia. Entonces, si seguimos bajando, la IA será fundamental. Es decir, la inteligencia artificial ya no solamente será importante en España, en Europa, en Estados Unidos, en LATAM, sino que también será muy pero que muy importante en China. Se han dado cuenta del potencial que tiene y no se quieren quedar atrás. Reconoce que OpenAI y Google son líderes a nivel internacional y tiene modelos locales que están a la par. Blockchain, avatares virtuales, producción de videojuegos y más mejoraron significativamente gracias a la inteligencia artificial, y se espera que sean los primeros dominios de aplicaciones rentables. Aquí también tenemos un punto importante, y es el evolucionar de 5G a 6G, ya que el 5G no es suficiente para proporcionar el alto de ancho de banda y la baja latencia necesarios para una inmersión completa en Internet 3.0. Los esfuerzos de China están a la par con la investigación global del 6G, y se espera un uso comercial previsto para 2030 con tasa de transmisión de terabytes por segundo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es 1 terabyte por segundo a partir de 2030 aproximadamente, pero si queremos realmente tener unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada que estén a tiempo real y que puedan fluir con todas las gafas de todo el mundo, o al menos de toda China, realmente necesitan una alta conexión. Y es por eso que ahora mismo, aparte de todo lo que hemos mencionado, la tecnología en cuanto a la red 6G es algo que está ya trabajando China para que se pueda implementar lo antes posible. ¿Qué más también tenemos? Énfasis en hardware y tecnología de consumo para mejorar la inmersión. La tecnología de realidad extendida, en este caso realidad aumentada y realidad virtual, es madura y está al borde de la adopción masiva, lo que podría superar a los teléfonos inteligentes. Estados Unidos lidera la investigación en hologramas y la influencia de China debe fortalecerse. A ver, personalmente el tema de la realidad virtual y realidad aumentada, yo tengo las MetaQuest de Facebook, y realmente para mí es una cosa que sí está muy bien, pero os tengo que decir que marea bastante, os tengo que decir que no es útil hasta ahora porque casi nadie las tiene, no hay muchas aplicaciones, y es más la experiencia de probarlas y luego las tienes abandonadas, porque yo estuve como una semana probándolas a muerte, y luego ya lo que hice es dejarlas en la caja, y de hecho estoy pensando incluso en regalarlas o venderlas. Entonces, creo que a lo mejor gafas de realidad aumentada, o incluso, sí, gafas que prácticamente sean como las que tengo yo ahora mismo de la vista, pero cuando yo me las pongo, lo que estoy viendo en la calle son carteles que la gente no ve, pero yo sí que estoy viendo gracias a las gafas que llevo. Incluso también hologramas creo que es algo que tiene mucho potencial y que iremos viendo con el paso del tiempo. Las interfaces cerebro-computadora aún están en su etapa de investigación, con Stanford y Neuralink de Elon Musk a la vanguardia. China también tiene sus propias instituciones y empresas que trabajan en este. Si os fijáis, se está hablando mucho de prohibir la inteligencia artificial, porque es como que está avanzando demasiado rápido pues toda esta nueva tecnología, pero por otro lado China está diciendo de que ellos quieren avanzar lo máximo posible, por lo que me da que al final va a arrastrar a todos los países a que acaben trabajando con
esta tecnología y Neuralink sobre todo, pues el hecho de poder integrar esos chips en el cerebro para mejorar las condiciones de muchas personas, creo que es algo que va muy bien, y que esté detrás una universidad, en este caso como Stanford, pues nos da unas garantías muy importantes de que esto va a funcionar y que va a ser totalmente legal y ético. Pero si China entra en esta competición, realmente no sé cómo va a ir. Y aprovecho para seguir a Neuralink, que no sabía que tenían el Twitter, así que en este caso ya los he seguido. Hemos pasado un fragmento que no había información relevante y nos vamos a lo siguiente. China está trabajando para convertirse en el centro mundial de Internet 3.0. 30 departamentos gubernamentales de ciudades-estados introdujeron iniciativas para promover el desarrollo y la innovación de Internet 3.0 a nivel local. Se construyeron 18 parques industriales centrados en Internet 3.0 en 13 ciudades. Y como estáis viendo, aquí tenemos los números, o sea, un total de 3.467 empresas de inteligencia artificial, 606 de empresas de blockchain, también tenemos algunas de registro de proyectos con 782, y también tenemos un total de 87.000 estaciones de 5G. Por ahora Beijing es la ciudad líder en Internet 3.0 con el objetivo de ser un centro mundial, y actualmente alberga miles de empresas de inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, centros nacionales de desarrollo y 87.000 estaciones 5G, como hemos comentado. Shanghái es otra ciudad líder especializada en digitalización de activos como NFTs. Es decir, realmente China no es que lleve un par de semanas con todo esto, sino que ahora mismo va a abrir las puertas a todo el país a que realmente se pueda beneficiar de este Internet 3.0 que ahora mismo están implementando. Internet 3.0 es revolucionario, pero enfrenta desafíos importantes. El éxito depende del desarrollo y la integración de muchas tecnologías de vanguardia que aún son incipientes y requieren políticas de apoyo. La industria local de China y el conocimiento interdisciplinario aún son inadecuados. Hay una aplicación y una demanda limitadas de Internet 3.0 actualmente, y las empresas tienen modelos comerciales demasiado simples que son insuficientes para un crecimiento continuo. El sistema de seguridad y las políticas regulatorias críticas para la protección de datos, privacidad y derechos de propiedad intelectual aún no están en su lugar. Y esto realmente es muy interesante saber qué van a hacer con todos estos datos, teniendo en cuenta que quieren digitalizar todo el país, que quieren pasar todo por NFTs, que quieren pasar todo para metaversos, gafas de realidad virtual, aumentada. Claro, al final, si toda esta tecnología pasa por un activo centralizado, que puede ser una blockchain centralizada, entonces aquí pues realmente los derechos de esas personas van a desaparecer, porque tendrán la trazabilidad de todas y cada una de las acciones que van a ir haciendo a lo largo de todos los días. Entonces también tenemos, ya para ir acabando, recomendaciones para avanzar con Beijing como núcleo. Acelerar la colaboración entre la ciudad y los distritos guiados por el Plan de Trabajo 2023-2025 de Beijing. O sea, esto básicamente son los planes que ellos tienen para realmente avanzar con su innovación, y acelerar el avance en tecnología como inteligencia artificial, blockchain, etcétera, etcétera, que ya es lo que hemos comentado a lo largo de toda esta publicación. ¿Qué más tenemos para el final de este artículo? Quiere implementar todos los casos que hemos comentado de Internet 3.0 para aplicaciones reales hacia su población, para así incrementar esa adopción y centrarse en la utilidad y la escalabilidad de estos productos. Aparte de ello, también quieren apretar todo lo que sea la financiación para este tipo de iniciativas, y también apretar en la educación, es decir, desde pequeño los estudiantes, los universitarios van a tener pues becas, van a tener realmente facilidades para poder investigar y realmente desarrollar sus propias tecnologías o ideas. Y bueno, pues después de estos 15-20 minutos de vídeo ya hemos acabado. Nos hemos ahorrado, como bien nos dice Javier, un total de 10 horas de traducir, entender, que esto realmente pues tiene un curro de la hostia, así que Javier, desde aquí muchísimas gracias. Y simplemente os tengo que decir de que para mí esto es un movimiento súper interesante para el futuro del Internet, el futuro de China. Creo que también esto lo que va a provocar es que otros países tengan que ponerse las pilas, porque hasta que China realmente no aprieta, muchos países simplemente están disfrutando de sus vacaciones interminables. Y creo que también esto para el sector cripto provocará grandes avances. Veremos nuevos proyectos marca China que realmente pues quieran apretar, al igual que vimos los móviles chinos como los Xiaomi, que entraron aquí hace un tiempo en España, o al menos en Europa, y que mucha gente se reía de ellos, de que no iban a funcionar, y que ahora mismo casi todo el mundo ha utilizado o tiene un Xiaomi. Pues imaginaros también con los coches chinos que ya están llegando ahora mismo en Europa, pues próximamente también veremos proyectos
cripto que realmente también puedan marcar un antes y un después en Europa, o al menos fuera del marco asiático. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que este vídeo os haya encantado. Os recuerdo que estaremos haciendo un directo esta misma tarde, noche, hablando un poco de la actualidad cripto, de cómo está avanzando todo y de si realmente tenemos movimientos en los mercados. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.